Nosotros somos el equipo 4, estamos conformados por Granados Centenados, Daniela Marisol, Martínez García, José Fernando, Mesa Guille Naomi y una servidora, Plata Cruz Carla Mariana. Y les vamos a presentar el tema de enzimas. Bueno, este será el contenido de esta presentación. Primero que nada, ¿qué son las enzimas? Pues las enzimas, con excepción de los ribosimas, son proteínas catalizadoras que aumentan la velocidad de reacciones sin experimentar cambios en el proceso. Es decir, que no se consumen ni se alteran de manera permanente cuando participan en una reacción. Estas enzimas dirigen todos los acontecimientos metabólicos y son catalizadores sumamente selectivos. Es decir, que son específicos tanto para el tipo de reacción catalizada como para un sustrato único o un pequeño conjunto de sustratos estrechamente relacionados entre sí. Bueno, pues como importancia biomédica vamos a tener que la capacidad para valorarlas ayuda en el diagnóstico y pronóstico de enfermedades. Su deficiencia de actividad o cantidad puede venir de defectos genéticos, déficit nutricional o toxinas. Las enzimas defectuosas también pueden producirse por mutaciones genéticas o por infecciones virales o bacterianas, además de que pues ayudan a la formulación de nuevos fármacos. En cuanto a estructura, tenemos que muchas enzimas contienen pequeñas moléculas no proteínicas e iones metálicos que participan directamente en la unión de un sustrato o la reacción catalítica. Estas moléculas van a extender el alcance de actividad enzimática que pues tienen nuestras enzimas. Tenemos tres grupos principales de estos componentes. El primer grupo son los prostéticos, que son en su mayoría metales, y se incorporan de manera estable y estrecha a la estructura de una proteína mediante fuerzas covalentes o no covalentes. A las enzimas que tienen iones metálicos se les denomina metaloenzimas. Estos metales participan en las reacciones redox para formar complejos con grupos prostéticos, como por ejemplo los grupos M, y también facilitan la unión y orientación de sustratos o los hacen pues electrófilos o nucleófilos. El otro componente son los cofactores, mismos que desempeñan funciones similares que los grupos prostéticos, pero se unen de forma transitoria y disociable a la enzima o sustrato. También son metales en su mayoría y las enzimas que los poseen se llaman enzimas activadas por metal. Por último, tenemos a las coenzimas, que son transbordadores reciclables que transportan sustratos desde donde se originan hasta el lugar en donde se necesitan. Muchos de estos tres grupos de componentes vienen directamente de la vitamina B. Ahora vamos a hablar un poquito de tipos de enzimas, por así decirlo. Primero tenemos a las soloenzimas, que es una enzima activa con un componente no proteico. Las apoenzimas son enzimas que no tienen el componente no proteico, pero que además son inactivas. Los zimógenos, o también llamados proenzimas, son precursores enzimáticos inactivos que requieren un cambio bioquímico para convertirse en una enzima activa, como una hidrólisis, por ejemplo. Y la isoenzima, pues es una proteína con estructura diferente que cataliza la misma reacción, pero tiene desplazamiento distinto en electroforesis con respecto a otra enzima. Bueno, hablando de clasificación, para clasificarlas, pues tendríamos que hablar primero de nomenclatura de las enzimas. La siguiente, por favor. La siguiente. Gracias. Bueno, tenemos tres formas de nombrar a las enzimas. Primero con el nombre particular, después con el código de la comisión enzimática y por último el nombre sistémico. En cuanto al nombre particular, pues este se daba tras el descubrimiento de cada enzima y pues el nombre de las enzimas era establecido por su descubridor e incluso pues muchas de las veces era modificado posteriormente por los investigadores. Con frecuencia pues no existía una norma más que agregarle el sufijo asa, precedido ya sea del nombre del órgano en donde se había aislado el sustrato o el tipo de reacción que catalizaba. Si ponemos un ejemplo, por ejemplo, la pancreasa, pues tenía el nombre del órgano donde había sido aislado y la terminación asa. Obviamente, para evitar esta confusión, la Unión Internacional de Bioquímica establece un comité de nomenclatura enzimática
el cual pues ha desarrollado una nomenclatura sistematizada. De esta forma, pues cada enzima tiene un nombre sistemático único que indica el sustrato o sustratos de la reacción y naturaleza de la misma. Todo esto pues precedido de un código numérico que identifica el tipo de reacción que cataliza y del sustrato sobre el que ejerce su acción. En este sentido, o bajo estos criterios, todas las enzimas las vamos a incluir en 6 clases, que a su vez se subdividen en subclases y estas en subclases. Entonces, como les dije que cada clase, subclase y subclase tiene asignado un número. Dentro de la subclase, a cada enzima también se le asigna un número secuencial. Entonces así, pues todas las enzimas las vamos a identificar por un número de 4 dígitos, así como por el nombre sistemático. El nombre sistemático pues consta del sustrato o de los sustratos sobre el que actúa, seguido del tipo de reacción y terminando con el sufijo asa. En el ejemplo, por ejemplo, bueno, en el ejemplo que está en el cuadrito verde, que pueden ver en pantalla, la enzima S1.1.1.1, que es la alcohol NAD óxido reductasa. Bueno, para empezar, el E.C. Generalmente aparece antes de la numeración y este corresponde a la abreviatura de Enzyme Commission. Los números, pues son los que les dan a cada clase, subclase y subclase. Y pues estamos hablando de que este utiliza como sustrato un alcohol, como cosustrato o un cofactor, que es una coenzima, en este caso NAD, y su acción catalítica es la oxidación del sustrato y la reducción del cosustrato. La siguiente, por favor. El código que da la comisión, bueno, el Comité de Nomenclatura Enzimática, este únicamente lo vamos a utilizar cuando hagamos investigación. En otros casos siempre se va a sugerir que utilicemos el nombre sistemático, que fue el que les mencioné hace rato, y también lo podemos encontrar como el nombre común o recomendado. En el mismo ejemplo, pues en el caso del alcohol NAD óxido reductasa, pues el nombre común es el alcohol deshidrogenasa, ya que el alcohol es el sustrato y el deshidrogenasa es el tipo de reacción más la terminación asa. En este sentido, pues les comenté que tenemos 6 clases de enzimas reconocidas por la Unión Internacional de Bioquímica: las oxidorreductasas, las transferasas, las hidrolasas, las liasas, las isomerasas y las ligasas. Y pues en la parte de abajo de la diapositiva les dejé un link en el que si ustedes ingresan pueden ver todas las enzimas descubiertas hasta el día de hoy, obviamente con el código de la comisión enzimática. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a empezar con las oxidorreductasas y pues estas van a catalizar reacciones de óxido de reducción en las que hay ganancia o pérdida de electrones. En los sistemas biológicos, pues muchas de las reacciones de óxido de reducción no solo se van a transferir electrones, sino que también hidrógenos. En este sentido, pues el ejemplo que está en la imagen, tenemos una molécula que está reducida, es decir, que tiene electrones, pero que los va a donar, y otra que está oxidada, es decir, que no tiene electrones, pero va a ganar. Entonces, la molécula reducida, que en este caso sería la letra A con los puntitos rojos, va a donar sus electrones a la molécula oxidada. Y cuando la molécula oxidada acepta los electrones, pues esta va a quedar reducida. Y la molécula que donó los electrones, pues queda oxidada, ¿no? Entonces siempre vamos a tener un par redox, un oxidado que no tiene electrones y cuando los recibe se reduce, y en el caso de la molécula que está reducida, pues esta cede electrones y cuando los pierde, pues queda oxidada. Y pues la fórmula general sería A, que está reducida, más B, que está oxidada, y pues del otro lado de la ecuación, pues tenemos a A ya oxidada y a B reducida, y pasa lo mismo que si tenemos hidrógenos. A los tiene y posteriormente B los tiene. La siguiente, por favor.
Bueno, las transferasas pues van a ser aquellas enzimas que van a transferir grupos químicos diferentes al hidrógeno de un sustrato al otro. En este sentido, pues digamos que le va a pasar a su compañero ese grupo químico, ¿no? Entonces en el ejemplo, pues aquí estamos viendo que utilizamos ATP, es decir, 3 fosfatos y una glucosa. Lo que hacemos va a ser transferir un fosfato a la glucosa en el carbono 6. Entonces pasamos de tener 3 fosfatos a tener 2 fosfatos. En ese sentido, pues esta transferasa le pasó un fosfato del ATP a la glucosa para así formar 6 glucosa 6 fosfato. Y pues con el ADP, ¿no? Que ya no tenemos 3, ahora tenemos 2 fosfato. La fórmula general pues sería A, que está unido a X, más B. Del otro lado de la reacción pues tenemos a A, que ya no tiene a X, ahora lo tiene B. Ya, siguiente, por favor. Bueno, el término hidrolasa viene de hidro, ¿no? Que esto significa agua. Entonces las hidrolasas son enzimas que van a romper enlaces utilizando agua. En este sentido, pues las hidrolasas realizan reacciones de hidrólisis, donde se utiliza agua como sustrato para romper un enlace. También hay que aclarar que la reacción inversa de la hidrólisis es la condensación. Entonces, si yo quiero formar un enlace por condensación, estamos hablando de que pierde agua el enlace y los grupos químicos pues igual van a perder esta agua. La reacción contraria es la hidrólisis, donde yo voy a romper ese enlace al agregar agua. Es decir, le estoy regresando el agua a este enlace o a estos grupos químicos. En el ejemplo, pues observamos que tenemos un enlace que se está uniendo al sustrato A y B. El agua está participando como un sustrato y esta va a romper el enlace, pero va a participar formando parte de los productos. Es decir, tenemos A, unidad B, más agua. Está del lado de los productos, pues tenemos A, un hidrógeno, más BOH. La siguiente, por favor. Las liasas, pues estas van a ser enzimas que rompen o forman enlaces por medios distintos a la hidrólisis o oxidación. Es decir, no van a gastar ni ATP ni agua para llevar a cabo la reacción. El nombre sistemático se forma de acuerdo con grupo de sustrato liasa. En este ejemplo, pues tenemos la acetoacetato descarboxilasa que se encarga de romper el ácido acético en CO2. Bueno, CO2 más acetato, ¿no? Entonces la fórmula general sería A que está unido a B. Del lado de los productos, pues ya los tenemos separados. Es decir, A más B. La siguiente, por favor. En cuanto a las isomerasas, pues estas eh, son aquellas que para poder llevar a cabo la reacción generan cambios estructurales en sus sustratos, es decir, van a generar isómeros. De ahí pues su nombre. En general, pues estas enzimas catalizan cambios dentro de una sola molécula. Si recordamos que es un isómero, pues son moléculas que tienen diferente distribución en el espacio, pero tienen la misma composición química. Entonces estas cambian la misma molécula, pero cambian de posición, ya sea un grupo químico. Entonces es la misma composición, pero pues con diferente ubicación prácticamente. Entonces en el ejemplo tenemos la fosfotriosa isomerasa o triosafosfato isomerasa y la dihidroxiacetona fosfato, que tiene 3 carbonos, un alcohol, un ceto y un oxígeno. Los que pues va a hacer es cambiar la posición de un grupo ceto y un grupo alcohol. Lo que suele pasar es que solo hay un sustrato, por lo que lo único que vamos a cambiar es lo único que vamos a cambiar de posición. En la fórmula general, pues tenemos un isómero, realmente solamente cambiamos de posición, ya sea un grupo químico, dándonos una molécula, eh, pues hablando estructuralmente diferente, ¿no?
La siguiente, porfa. En cuanto a las ligasas, pues estas son enzimas que catalizan la unión de dos sustratos con la hidrólisis simultánea del enlace difosfato en ATP o un trifosfato similar. Ligasa pues se utiliza a menudo para el nombre común, pero en algunos casos se usa sintasa o carboxilasa, como pues es el ejemplo que tenemos ahí. Entonces, en este sentido, para resumir, las ligasas son enzimas que van a formar enlaces. Sin embargo, estas tienen la característica de que necesitan ATP para formar dicho enlace. En este caso, pues vámonos a la fórmula general, ¿no? Tenemos al sustrato A y B, los cuales van a requerir ATP. En ese caso está la X o tiene XTP, porque este puede ser ATP, GTP u otro nucleótido trifosfato. En ese caso, el A para unirse a B necesita de la ruptura de este enlace trifosfato para generar un difosfato. Entonces el fosfato que se libera al medio, por eso se dice que esta reacción libera mucha energía, ese es de donde vamos a formar un enlace utilizando esta energía que se desprende de la ruptura de un fosfato de un trifosfato. Entonces, en cuanto a la fórmula general, está A más B más un trifosfato. Del lado de los productos ya tenemos la unión de A y B, pero ahora con un difosfato y el fosfato que liberamos. Ahora, si nos vamos al ejemplo del piruvato carboxilasa, pues aquí teníamos a piruvato, tenemos a CO2, le agregamos ATP y nos forma un oxalacetato más un ADP más un fosfato liberado al medio. La siguiente, por favor. Bueno, ahora pasaremos con algo más sencillo, que son las definiciones del sitio activo y sustrato. La siguiente, por favor. Bueno, como podemos ver, el sitio activo es la parte de la enzima donde se une el sustrato, llamado así ya que ahí es en donde sucede la acción catalítica. Estas son las responsables de las dos propiedades básicas de las moléculas, como son la especificidad y la acción catalizadora de la proteína. Ahora, todos sabemos que el sustrato es una molécula sobre la cual actúa una enzima. Y ya teniendo bien esto, podemos ver que es el complejo ES. La siguiente, por favor. Bueno, como ya tenemos la definición de lo que es una enzima, recordando que son moléculas de naturaleza proteínica que aceleran las reacciones bioquímicas, aquí podemos ver una reacción enzimática simple. Vemos que una enzima se une a un sustrato creando un complejo enzima-sustrato, que después formará un complejo enzima-producto y que se desprenderán para dar como resultado a un producto. La que sigue, por favor. Bueno, existen dos teorías para explicar la unión específica. La unión. La primera, que es la teoría de la llave o modelo de Fischer, este propone que la molécula de sustrato se adapta al centro activo de la enzima del mismo modelo, que lo haría de la misma manera que lo haría una llave al encajar en una cerradura. Es decir, que tiene una relación estructural complementaria. Como podemos ver en la imagen, según el sustrato tiene la misma forma que el sitio activo y por eso es que se llama así cerradura, porque encaja perfectamente. La siguiente, por favor. Y el otro, que es el modelo enzimático de Koshland, o también denominado encaje inducido. Y este sugiere que el sitio activo es una cavidad flexible que al interaccionar con el sustrato se adapta y ajusta en su estructura. Esto quiere decir que no necesariamente la enzima tiene que tener la forma para que el sustrato pueda encajar en él, sino que el sitio activo se amolda para que el sustrato pueda encajar y se adapte a él. La que sí. Bueno, ahora vamos a pasar con el último tema, factores que modifican la actividad enzimática.
La siguiente, por favor. Bueno, primero vamos a tener que pues la actividad enzimática va a describir qué tan rápido se cataliza una reacción. Esto quiere decir que pasa de sustrato a un producto. Vamos a tener que las enzimas van a mostrar una respuesta diferente ante cambios de concentración, de sustrato, cambios de temperatura y de pH. Nosotros vamos a ver los de temperatura y pH. La siguiente, por favor. Bueno, para comenzar vamos a tener los cambios de temperatura. Vamos a tener que pues las enzimas van a ser sensibles a los cambios de temperatura y bueno, pues a una menor temperatura la enzima va a mostrar una actividad, va a mostrar poca actividad. A un aumento de temperatura la enzima va a presentar una actividad enzimática alta. La disminución se va a deber a que pues hay falta de energía que ayude a dar lugar a la acción catalizada. Por otro lado, vamos a tener que la temperatura va a afectar a la velocidad de la reacción. ¿Qué es la velocidad de la reacción? Bueno, esto va a ser el número de moléculas de un sustrato que se va a convertir en producto por una unidad de tiempo. Aun cuando hay un aumento de la temperatura, vamos a tener que se va a aumentar la velocidad de reacción hasta alcanzar la velocidad máxima. La velocidad máxima de una reacción va a ser aquel número de moléculas del sustrato que se van a convertir en un producto en un determinado tiempo. También cuando hay un aumento, pues si hay un aumento ulterior de la temperatura, pues nos va a provocar una disminución de la velocidad de reacción. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a tener ahora el pH. Todas las enzimas van a tener en su estructura primaria aminoácidos con grupos radicales ionizados. Bueno, entonces vamos a tener que, dependiendo del pH, del medio en el que se encuentran, pues las enzimas pueden no tener carga o estar cargadas de manera positiva o negativamente. Estas cargas nos van a servir para estabilizar la conformación natural de la proteína. Ahora, vamos a tener que la velocidad de casi todas las reacciones van a exhibir una dependencia de la concentración de iones de hidrógeno. Vamos a tener que el pH nos va a modificar, va a ser capaz de modificarnos la estructura de la enzima hasta llevarla a una pérdida de una actividad. También vamos a tener que la enzima va a tener su actividad máxima alrededor de un valor concreto. A este valor se le va a llamar pH óptimo. Y bueno, vamos a tener ahora los efectos del pH sobre la ionización del sitio activo. En un pH alcalino, pues este grupo se va a desprotonar y la velocidad de la reacción, por tanto, nos va a disminuir. En la desnaturalización de la enzima, el pH, pues en valores extremos, va a ser capaz de inducir la desnaturalización. Un ejemplo del pH es, la pepsina, que esta va a alcanzar su actividad máxima en un pH de 2, como lo podemos ver en la gráfica que está aquí. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos con lo que es inhibición enzimática. La siguiente. Bueno, vamos a tener primero ¿qué es un inhibidor? Un inhibidor va a ser la sustancia o conjunto de moléculas que van a ser capaces de disminuir la actividad de una enzima. Los inhibidores se van a dividir en dos, en reversibles y en irreversibles. Los reversibles se van a unir mediante enlaces no covalentes y los irreversibles se van a unir mediante enlaces covalentes. En los reversibles, gracias a que se unen con enlaces no covalentes, la disolución del complejo enzima inhibidor se va a realizar y esto va a permitir que la enzima recupere su actividad. Dentro de las reversibles vamos a tener que se dividen en dos, en competitivas y no competitiva. La siguiente, por favor. En los inhibidores competitivos vamos a tener que, como generalidad, se van a unir a la porción de unión al sustrato del sitio activo, bloqueando el acceso del sustrato. Tienden a parecerse estructuralmente al sustrato, van a disminuir las moléculas de enzimas libres disponibles para unirse al sustrato. ¿Qué efectos van a tener? Pues van a aumentar la Km o constante de Michels, que esta va a ser resultado de la ecuación de Michels-Menten, que va a ser aquella que describe cómo varía la velocidad de las reacciones en función de un sustrato. Una vez entendido esto, pues entonces vamos a tener que estos inhibidores van a aumentar esta constante y pues por tanto vamos a necesitar más sustrato para alcanzar una velocidad máxima,
pero no tienen un efecto directo sobre la velocidad máxima. La siguiente, por favor. Como ejemplo vamos a tener a las estatinas, que bueno, van a ser un grupo de sustancias antihiperlipidémicas que nos van a inhibir de manera competitiva la biosíntesis del colesterol. Tenemos que esta reacción de biosíntesis va a estar regulada por la hidroximetilglutaryl-CoA reductasa. Bueno, entonces las estatinas, como la torvastatina y la pravastatina, van a ser análogos estructurales del sustrato natural de esta enzima y van a competir para inhibirla y de este modo inhibir la síntesis de colesterol y bueno, también reduciendo los niveles plasmáticos del mismo. La siguiente, por favor. Vamos a tener a los inhibidores no competitivos. Como generalidades, vamos a tener que la unión del inhibidor no va a afectar la unión del sustrato. Es posible que el complejo enzima inhibidor pueda unir todavía al sustrato. Se van a unir a las enzimas en sitios diferentes del sitio de unión del sustrato y el inhibidor va a tener poco o ningún parecido estructural. Va a tener efectos sobre la velocidad máxima aparente, la va a disminuir y sobre la constante de Michels la va a mantener constante. De ejemplo, podemos tener al oxipurinol, que es un metabolito de un fármaco que se llama allopurinol. Pues es un inhibidor no competitivo de la xantina oxidasa, que es una enzima que degrada la purina. La siguiente, por favor. Vamos a tener también a la inhibición acompetitiva, que bueno, como generalidad se va a unir el inhibidor al complejo enzima sustrato. A diferencia de los otros, se va a unir al complejo y no al sitio. También no va a requerir ser semejante al sustrato y pues va a provocar una distorsión del sitio activo. Dentro de sus efectos vamos a tener que la velocidad máxima se va a ver afectada, va a aumentar la afinidad del sustrato por la enzima y pues de esta manera va a dificultar su disociación y va a impedir la formación de productos. Así que pues el complejo enzima sustrato inhibidor pues no va a ser productivo. La siguiente, por favor. Y vamos a tener la inhibición alostérica. Como generalidad vamos a tener que pues la molécula reguladora se va a unir a la enzima en un lugar diferente del sitio activo. Este sitio se va a llamar sitio alostérico. El principio rector de esta regulación es que las propiedades del complejo enzima-efector van a ser diferentes de las de la enzima y el efector por separado. La siguiente, por favor. Un ejemplo de esta inhibición son las enzimas alostéricas. Estas pues, son aquellas para las cuales la catálisis en el sitio activo puede modularse por la presencia de efectores en un sitio alostérico. Los efectores van a ser aquellas moléculas que pues, nos van a regular y se van a unir de forma no covalente. Vamos a tener de dos tipos, que son los efectores negativos y los efectores positivos. Los efectores negativos nos van a inhibir la actividad enzimática y los efectores positivos nos la van a aumentar. También vamos a tener efectores homótropos y efectores heterótropos. Los homótropos pues van a ser, el sustrato va a actuar como un efector positivo, mientras que en los heterótropos el efector va a ser diferente al del sustrato y es el tipo de efector más frecuente. De ejemplo, podemos tener a la enzima glucolítica fosfofructosinasa 1, que es inhibida alostéricamente por el sustrato, que no es un sustrato precisamente de la enzima. La siguiente, por favor. Y bueno, por último vamos a tener que las enzimas que son reguladas alostéricamente van a ser de dos tipos, las enzimas de la serie K y las enzimas de la serie V. Las enzimas de la serie K se van a incrementar, en las enzimas de la serie K la constante de Mitchell se va a incrementar sin tener un efecto sobre la velocidad máxima. En las enzimas de la serie V el inhibidor va a disminuir la velocidad máxima, pero no va a tener afectación sobre la constante de Mitchell. Pero vamos a tener que van a dar dos efectos, un efecto primario y un efecto intermedio. El efecto primario pues, es capaz de alterar la orientación de la carga de los residuos catalíticos y el efecto intermediario va a tener efectos sobre la constante de Mitchell y la velocidad máxima. La siguiente, por favor. Y pues ya, sería todo de nuestra parte.